Si quieres conocer la historia del mundo, la historia, mírate las películas de Billy Wilder, igual que si quieres conocer la historia, yo qué sé, del siglo XIX en España, pues mira, léete Galdós, pero es que además lo estás haciendo disfrutando, ¿no? Muy buenas a todo el mundo, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hoy tenemos un podcast algo diferente, ya que vamos a hablar de una novela, aunque tiene muchos toques biográficos, y estamos hablando del libro El señor Wilder y yo, de Jonathan Coe. Y ese Wilder es Billy Wilder, uno de los mejores directores de cine de toda la historia. A lo mejor os suena alguna de estas películas como Testigo de Cargo, o El apartamento, o Con faldas a lo loco. Y utilizando esta novela, que ha sido recién traducida este mismo 2022, vamos a tocar muchos temas y repasaremos algunas anécdotas, como lo que hacía siempre Al Pacino en cualquier restaurante del mundo. Y también descubriremos lo que no hay que preguntar nunca a un artista. Incluso cómo Wilder salvó su vida con el pesimismo y luego, con el optimismo, se volvió rico. Y todo esto lo vamos a hacer junto a Salvador Mas, también conocido como Boro Mas. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal, Adrián? Pues muy agradecido de que me hayas invitado a esta cosa. ¿Cómo descubriste este libro? Porque yo lo descubrí gracias a ti, pero tú. Yo soy bastante seguidor del autor de esta novela, de Jonathan Coe. Es un autor a los que suelo leer cada vez que publica. Un autor británico muy, muy, muy bueno. Publica en España, en español, siempre en anagrama. Y el último libro de Jonathan Coe, el último que yo me había leído, el último que yo creo que había publicado, es un libro muy ambicioso y muy, muy bueno, una novela coral muy elaborada llamada El corazón de Inglaterra, y lo había leído hace poco, y es un libro mayor. Salió este libro del señor Wilder y yo, esperaba una novela menor, el típico libro que haces después de un gran novelón como El corazón de Inglaterra, y en cierto modo es una novela menor, y me lo leí así. Cuando me compré el libro no sabía que hablaba de Billy Wilder y me quedé alucinado porque dije, joder, es que Billy Wilder es para mí el mejor personaje sobre el que se puede hacer un libro, una conversación o cualquier otra cosa, porque realmente Billy Wilder es, tú has dicho, uno de los mejores directores, yo creo que es el mejor director de la historia del cine, que es decir, uno de los mejores artistas del siglo XX, porque el cine, como dice Garci, es el arte del siglo XX. Y luego Billy Wilder tiene una cosa muy, muy interesante que se ve mucho en este libro, y es que yo creo que es el personaje por el cual la historia del siglo XX pasa más. Es decir, es que las cosas él estaba donde pasaban las cosas del siglo XX. Si leemos su biografía, es tremendo, ¿no? Y ahora, si quieres, hablamos un poco de la biografía de Billy Wilder. Pero vamos, llegué a este libro esperando un libro menor y ha sido un libro que me ha emocionado, ¿no? A mí es un libro que me ha encantado, o sea, me lo leí en 2 días y luego investigando un poco más veo que es que tiene muchísimos detalles que pasaron de verdad, o sea, el autor hizo un trabajo exhaustivo y tengo que recomendar de complementar la lectura de este libro con la película de Fedora, porque es que la novela narra la grabación de una de sus últimas películas como director. Y tengo que recomendar ver la película, pero ni antes ni después del libro. Es algo extraño, pero sí, recomiendo Estoy de que acuerdo. se vea Fedora cuando se lleven unas 80 a 100 páginas. La técnica que ha usado Coe, Jonathan Coe, es una técnica súper interesante porque las frases de Billy Wilder, muchas frases son sacadas de entrevistas suyas. Es decir, es una frase, es una técnica casi realista. Billy Wilder, de hecho, yo a veces cuando lo leía, a veces no parece un personaje de ficción, sino que... entonces Billy Wilder aquí es un personaje, pero es él, es él, Sí, 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 sí. y por eso a los que hemos sido fans de Billy Wilder nos da tanta pena, porque otra cosa de esta novela es, que es importante entender, es que es una novela súper crepuscular, es una novela que es de cuando Billy Wilder ha dejado prácticamente de hacer cine. Y esto es una de las primeras cosas, es una novela muy triste, muy, muy, muy bella, pero muy triste. Esto es una cosa importante porque yo me acuerdo, ya yo era joven,
Y a mí me decía, y creo que me decía mi padre, me decía, fíjate, Billy Wilder, ves su biografía, la parte final, ahora hablaremos de su juventud, pero Billy Wilder, Fedora, la película Fedora, que es la última prácticamente que hace, luego hace otra, pero es del año 78. Estamos hablando del mejor artista del siglo XX. Billy Wilder muere en el año 2002. Es decir, no sé cuántos años son eso, 24. O sea, el tipo más brillante del siglo lo han dejado sin hacer películas, que es lo que quería hacer él, durante... Es una barbaridad. Esto es una de las cosas más tristes. Yo creo que esto ahora no pasa. Yo creo que ahora con la gente mayor sí que hay hueco para que puedan hacer cosas. Yo qué sé, no sé. Sobre todo ahora cada vez los cantantes que nos gustan cada vez tienen... Los Rolling Stones tienen 78 años, ¿no? Y siguen cantando. Y directores de cine también mayores han seguido haciendo películas crepusculares. Y en este sentido es muy triste, ¿no? La novela, porque él lo que está pensando es qué hacer. Y esto desde un punto de vista empresarial es muy interesante. ¿Qué hacer para hacer una película? Tiene que irse a Alemania para conseguir financiación. Pero fíjate una cosa, él no está pensando nunca en pedir una subvención. Obviamente, es un americano, es un capitalista. Él sabe, y es el mejor artista del siglo XX, pero sabe que si no es rentable su película no la puede hacer. Fíjate, y de hecho se tira. O sea, eso un director español sería imposible, ¿no? Un director español cualquiera se cree que tiene derecho a la subvención, ¿no? Entonces, el tipo quiere hacer una película rentable y está comiéndose el coco todo el tiempo, que es de eso de lo que va el libro, de cómo hacer una película que guste a la gente. Él no quiere hacer una obra de arte, él quiere hacer una cosa que tenga éxito en taquilla, exacto, que venda. Que venda. Entonces, le da igual es todos conmovedor. los premios. Le da igual, dice, lo único que quiere solo es se taquilla. mueve por la pasta. Que la sí, gente por la lo taquilla. primero Entonces, que mira cuando abre el periódico es la taquilla, los números de taquilla. Es realmente conmovedor lo que hace Billy Wilder en el libro para entender a los jóvenes, porque esto estamos hablando de los años 70, ¿no? Que es cuando cambia el público del cine, para entender a los jóvenes y tratar de adaptarse. Es como se conocen, ¿no? Es como se conoce la protagonista, que es una griega de 20 años, ¿no? Y cómo conoce a este director de casualidad que no sabía ni que era un gran director, ¿no? Y él cómo se siente atraído por esa inocencia y por ese cambio tan grande de generacional, ¿no? Y todo el rato le pregunta qué películas le gustan. Claro, claro. Él quiere aprender. Él quiere aprender de los jóvenes, de decir, bueno, pero a ver, tal, pero claro, él entiende, porque sale también mucho en el libro, ¿no? La nueva generación que llega en los años 70. La banda de la barba, ¿no? Le llama. Me hace mucha gracia. Claro, la historia del cine está clarísimo que en los años 70 colapsa, ¿no? La industria del cine en el momento cambia al público, en el momento en el que sale La Guerra de las Galaxias y Tiburón, sobre todo aquí se habla mucho de Tiburón, ¿no? Sí. Se hablaba mucho sobre todo de Tiburón. Tiburón es la que rompe, que es de Steven Spielberg. Es como que todo Hollywood, todos los productores pasan de películas adultas y van a hacer películas de acción de estos señores. Con violencia y de pronto las personas ya no son como las protagonistas, las historias dejan de ser las protagonistas. Y es el drama lo que se centra, ¿no? Es lo que dice Wilder, que de pronto ya hay como una tristeza en esas películas. No es como antes, que eran unas películas bonitas, sí que pasaban cosas malas, pero no eran lo principal. Y también tenían esa elegancia, ¿no? Sobre todo, que es que esa elegancia se pierde en los años 70 y da paso pues a eso, a películas de acción, de mucha violencia, de guiones menos cuidados a cambio de superproducciones. Al final Wilder no entiende a estos, pero sí que sabe que son buenas las películas, ¿eh? Sí que las aprecia. Y luego las va apreciando más, porque luego estos directores han sido muy buenos. Mira, una cosa que estaba pensando yo, ¿sabes ahora? Esto está pasando ahora mismo, porque ahí sale Scorsese como el director joven, pero esto le está pasando ahora mismo a Scorsese con las películas de Marvel. No sé si sabes que tiene una cruzada contra las películas de Marvel, que dice que no es cine, que tal. Entonces, me hace gracia porque estaba pensando, coño, esto es lo mismo que le pasó a Wilder. Y fíjate, con una excepción, con un cambio, una excepción en este cambio. Para mí las películas de Marvel, a lo mejor yo ya me he hecho viejo también, para mí las películas de Marvel sí que son basura. O sea, yo sí que estoy con Scorsese. Que ahora que dices de Scorsese, también se ve muy claro, ¿no? Como echaba pestes de Netflix.
y de pronto sacó una Sí, película sí, con Netflix, ¿no? O sea, cómo en verdad sí, quiere adaptar a los nuevos tiempos, ¿no? sí, pero hay una cosa dramática en el libro, hay una cosa diferente a lo de Wilder en aquella época con relación a Scorsese, y es lo que tú acabas de decir, que Scorsese sí que ha hecho una película. Tampoco creo que llegara a adaptarse, o sea, no consiguió adaptarse como se han podido conseguir adaptar estos directores, también pienso. Y él, su éxito, al ser un director con tantas películas buenas, tantas, o sea, que es que sacaba una buena y luego te sacaba otra, y luego otra. Es que no tenía casi ningún traspiés. Entonces, eso yo creo que también le impidió más cambiar, ¿no? Cuando has hecho una cosa durante décadas y décadas que funciona, también Sí. creo que de la misma forma te lastra. Y a otros artistas, Spielberg y otros han tenido patacadas mayores, ¿sabes? No han tenido, no tienen un catálogo tan grande de éxitos como él. Es que lo de Wilder es único. Que Billy Wilder tiene una obra maestra detrás de otra. Es que es que las películas desde los años 40 que empieza hasta los años 70, porque Fedora no es una obra maestra, Fedora es una película que es llena de pifias y tal, con el encanto que te da verla después de leer esta novela. Es una película realmente fallida. A ti te ha gustado, ¿no? La novela mucho. Sí, me ha gustado mucho y me gusta también cómo retrata a los artistas, ¿no? Hay un momento que uno de los mejores músicos de bandas sonoras de la historia se, se ofende, ¿no? Y él a la vez luego ofende a la protagonista, ¿no? ¿No? Como el Mm. ego, el gran ego de los artistas que Sí, solo se sí, dan sí. cuenta de lo suyo. Y también el tema de lo que no hay que preguntar a un artista, ¿no? Que eso me gustó mucho. Cuando Calista, la protagonista, le pregunta, ¿no? A Wilder, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿No? Y todos los Sí, sí. alrededor, su mujer, cómo se ofenden o se horrorizan, ¿no? Por esa pregunta. Dice, nunca hay que preguntarle a un artista en qué está trabajando en ese momento, ¿no? Pero como Wilder, como ella es joven, ¿no? Y como le atrae esa juventud y esa mirada limpia, le contesta y le empieza a explicar el proyecto de Fedora. Sí, 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 sí. Vamos a dar un repaso rápido a la biografía de Billy Wilder. Y toda esta biografía está en su obra. Es decir, si viniera alguien a decirte, algún chaval joven que haya nacido en este siglo, oye, cuéntame cómo fue el siglo XX, ponle las películas de Billy Wilder y se lo explicas todo y se lo explicas además de una manera muy divertida. Mira, Billy Wilder nace en 1906. Nace en el Imperio Austrohúngaro. Ahora es una ciudad polaca, pero es el Imperio Austrohúngaro. Pasa su infancia y su cole, los primeros años de siglo, en Viena, que es el sitio donde hay que estar, porque la Viena de finales de siglo hasta el año 18, como sabes, que se rompe el Imperio Austrohúngaro por ahí, es el sitio donde estaba toda la flor y la nata del artisteo, Sí, del sí, Stefan artisteo Zweig y y de la compañía. cultura. Sí. Sí, sí. Bueno, el caso es que cuando es joven, bueno, ya un poco más joven, se va a Berlín, a Berlín, obviamente Billy Wilder es judío, se va a Berlín y trabaja de periodista. Por cierto, Billy Wilder tiene las mejores películas sobre el periodismo que se han hecho en la historia, que es El Gran Carnaval y Primera Plana, porque es un gran periodista y él es un gran crítico del periodismo. Se da cuenta de lo cínicos que son algunos personajes y dedica muchos personajes periodistas muy buenos en su carrera. Pero bueno, en Berlín le pilla el ascenso de Hitler al poder, etcétera. Se va a París. Esto no es... se va a París, en ese ínterin no sé cuándo, se llevan a su familia, su madre es reclutada o encerrada en un campo de concentración y muere en Auschwitz. Su madre muere en Auschwitz. Y él se va a América, en América además está pasándolo muy mal en México, se va con Peter Lorre, con el actor Peter Lorre, que es otro personaje entrañable. Al final llega a Estados Unidos y empieza a entrar de la mano de Ernest Lubitsch y tal como guionista de comedias. Él en Berlín ya había conocido el cine y en Berlín lo que le gustaba era el cine, no el periodismo, ¿no? Y escribir y ser guionista. Y ahí ya entra en Hollywood y en Hollywood hace un guión, no sé, como Ninochka, por ejemplo, que fue una película súper famosa y el guión lo hace él y se nota un montón que es de él y que es una película de Lubitsch en la que salía Greta Garbo, era la primera comedia de Greta Garbo, era el titular de la película era Greta Garbo también ríe, también sabe reír, porque Greta Garbo era una actriz melodramática y Notchka es impresionante.
Y a partir de ahí ya él va metiendo cabeza para dirigir y hacer sus guiones, porque Billy Wilder es un escritor de películas y un gran director también, o sea, hace las dos cosas, es el mejor. Y se pasa a ser director porque dice que se siente maltratado, ¿no? Sus guiones. Dice para poder llevar bien, ¿no? Para los guiones que lleguen a buen puerto, ¿no? Por eso se convierte en director, aunque él realmente yo creo que era más guionista, ¿no? Era un contador de historias. Sí, él en su tumba tiene escrito guionista, ¿eh? O sea, que he sido un guionista y luego decía, pero nadie es perfecto. Eso está en su... o sea, dice ese guionista, nadie es perfecto. Eso creo que está en su tumba. Entonces, yo creo que Billy Wilder es la historia del mundo en el siglo XX, porque realmente es el traspaso de talento tremendo de Europa, una Europa que se hunde, porque Europa no se ha recuperado nunca de aquella Segunda Guerra Mundial. Nunca se ha recuperado porque ya todos los europeos que fueron a Hollywood o a Estados Unidos o a cualquier otro tipo de arte crearon los Estados Unidos. O sea, que han creado la grandeza de Estados Unidos, está creada por hijos de europeos o por europeos. Toda esa historia de Billy Wilder, esa historia tan dolorosa, porque al final, ¿cómo transforma eso en su carrera en Hollywood? Que vive además en Hollywood, que es el sitio donde había que estar en los años 40, en los años 50. ¿Cómo transforma eso en comedias? Porque la única manera para huir del horror de Billy, que sentía Billy Wilder era a través de la comedia. Porque Billy Wilder es un pesimista. Un pesimista hace comedias. Un pesimista no hace películas pensando que se puede arreglar algo porque piensa que no se puede arreglar nada. ¿Qué dolor tenía este hombre? Y luego, puesto el talento que ha tenido para convertir eso en las mejores obras de arte del siglo, en los mejores guiones, lo estábamos comentando antes fuera del micro, ¿no? Él, cuando ve la lista de Schindler, creo que se queda conmocionado. O sea, se queda conmocionado porque dice... Una película que él quería hacer, pero al final la hace Spielberg. Muchas veces nos olvidamos que Billy Wilder era europeo, ¿sabes? Es decir, que ya te has olvidado, pero es que Billy Wilder, ya te digo, su background, como dice en inglés, ¿no? Es un tipo huyendo del nazismo cuya madre ha muerto en Auschwitz. Tiene una frase muy buena, que es que dice, cuando te haces viejo, las esperanzas disminuyen y los arrepentimientos aumentan. Dice, el reto es afrontarlo. Sí, y fíjate que es muy duro afrontarlo para él sin hacer películas. También podías pensar, bueno, ¿y por qué no escribe una novela, por ejemplo? Que podía haber escrito una novela, ¿no? Podía haber, bueno, él hace una cosa que él pinta mucho, le gustaba mucho el arte contemporáneo y él pinta mucho. Y creo que hasta ha habido alguna exposición con sus cuadros y tal, que era la manera de sacar su vena creativa. Gran artista, pero a la vez ese perfeccionismo llevado al extremo me resulta como muy curioso, ¿no? Que es algo que muchas veces no ocurre, ¿no? Como que se dice, ¿no? Que los artistas que son como Marilyn Monroe, ¿no? Que siempre llegaba tarde. Con Faldas y a lo loco se explica que siempre llegaba tarde, pero Wilder a ella la perdonaba, ¿no? Que decía. Y él, en cambio, esa perfección que siempre tenía al guionista, a su amigo, a Heath Diamond, y lo tenía ahí al lado, lo tenía en los rodajes para que no se saltaran ni una coma, ni una letra, ni una vocal, ¿no? Y el guión tenían que leerlo los actores tal cual. Por mucho que hubieran hecho la actuación de su vida, Claro. paraban y decían, no, pero es que no lo has dicho exactamente como, y habían algunos actores y actrices, ¿no? Que decían las malas lenguas que se los llevaban los demonios, ¿no? Con eso, hasta que se acababan aceptándolo y adaptándose. Sí, sí. Y la novela es muy buena, ¿eh? La novela es una novela, tiene una melancolía y no sé, una belleza espectacular. Yo creo que no es una Sí, novela y menor. a la vez no te pone triste. O sea, No, 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 no te pone triste. Hombre, a ¿sabes? mí, No es como, no es de lágrima fácil para nada. O sea, es una novela muy disfrutona. no, no, sí, sí, sí. Y yo es que creo que hay una cosa muy que se malentiende, que es la diferencia entre el pesimismo y la tristeza, ¿no? Yo creo que, como dice aquí, ¿no? Billy Wilder es un gran pesimista, ¿no? Eso no me acuerdo la frase esa que decía. ¿Cuál era la frase esa que...? Dice, fueron los pesimistas los que acabaron en Beverly Hills con piscinas en sus jardines traseros y los optimistas los que acabaron en los campos de concentración. Se refiere a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por un lado, él era muy pesimista, ¿no? Y cómo fue huyendo, ¿no? Cómo se fue de Berlín a París, luego se fue a América. Luego ese pesimismo no lo utiliza para las películas.
Utiliza el optimismo. Para hacer una película es igual que para montar una empresa. Tienes que ser muy optimista. Yo es lo que pienso. O una película. Y él mismo lo dice. Dicen, yo no soy pesimista, soy realista menos cuando tengo que montar una película. Dice, ahí es en el único momento en el que soy optimista. Luego, obviamente, impregna las películas de ese pesimismo, pero un pesimismo diferente, ¿no? Un pesimismo bueno, no sé cómo decirlo. No, con cinismo, con su sentido del humor, etcétera. Este señor, no sé, a mí la gente, Schopenhauer, ahora se habla mucho de Schopenhauer. Coño, Schopenhauer era optimista, pero tú lo lees y te da ganas de vivir, ¿no? A mí no me da ganas me pasa a mí, me pasa con Leonard Cohen, como sabes, que yo soy fan de Leonard Cohen y todo el mundo dice, no, es que es Sí. súper pesimista. Y digo, coño, ¿cómo pesimista? Leonard Cohen tenía una frase sobre el pesimismo que era algo así como, dice, yo pesimista no soy, el pesimista es el que espera que no llueva, pero yo ya estoy calado hasta los huesos. Es decir, si ya eso no se puede cambiar. Es decir, la condición humana al final da para ser pesimista, ¿no? Vamos a sufrir, vamos a tener dolor, vamos a morir, etcétera. Dicho esto, sabiéndolo, vamos a disfrutar, ¿no? Vamos a disfrutar porque no tiene arreglo, no tiene arreglo. Salvador, conoces a Mark Oliver Everett, el cantante fundador de Hills? No lo conozco. Tiene un libro, una biografía, que se llama Cosas que los nietos deberían saber. O sea, te la recomiendo mucho porque te gustará Sí, mucho. sí, pues me lo estoy apuntando. Ese pesimista, ¿no? O más, sí, pesimista o que ha tenido muchas desgracias en la vida, pero que las utiliza, ¿no? Para vivir y en ese libro también transmite el mismo Claro, mensaje, claro. ¿sabes? Te lees el libro, te lees las desgracias, pero y su música, ¿no? Porque es un cantante muy bueno además, se complementa muy bien su música con el libro. Lo descubrí gracias al libro y son muy buenas, tiene canciones muy buenas y alguna te sonará incluso. Oye, y luego hay algunas anécdotas de Billy Wilder, no solo de las películas que no hizo de mayor, sino alguna. Mira, te cuento una. Bueno, yo es que obviamente soy fan de Cary Grant, supongo que tú también, porque todo el mundo tiene que ser, todas las mujeres y todos los hombres estamos enamorados de Cary Grant, todos querríamos ser Cary Grant. No sé si sabes la frase de Cary Grant que decía, todos quieren ser Cary Grant, incluso yo, ¿no? El pobre Cary Grant luego resulta que era otro depresivo y tenía también un montón de problemas y hizo el mejor personaje de comedia de la historia. Pues Billy Wilder nunca trabajó con Cary Grant. El mejor director de comedia nunca trabajó con el mejor actor de comedia. Le estuvo esperando para muchos proyectos, pero no coincidieron y siempre tuvo mucha pena de no haber trabajado con él. Hay una película que es Ariane, que la había escrito para él y al final la hizo Gary Cooper, que también está muy bien, pero Cary Grant hubiera sido mucho mejor. Y luego, otra anécdota de cosas que pudieron ser y no fueron, es que iba a hacer una película con los hermanos Marx, que además se llamaba con un nombre que era Un día en la ONU, que no me puedo imaginar a los hermanos Marx un día en la ONU con un guión de Billy Wilder. Entonces, y con una dirección de Billy Wilder. Bueno, yo, como soy fan de los hermanos Marx, es que solamente de pensar en la película ya me río, solamente de pensar en lo que hubieran hecho ya me río. Pero por desgracia murió chico y se rompieron los hermanos Marx. Pero bueno, el caso es que son cosas de que pudieron ser y no fueron, que siempre me gusta a mí ver ese tipo de historias. Y otra anécdota que explica, ¿no? En el libro también es la de Al Pacino, ¿no? Cómo siempre Wilder le chinchaba, porque en verdad eran muy amigos, pero esa confianza, ¿no? Que tenían, porque Al Pacino fue a Alemania porque su novia de ese momento, era una actriz de Suiza, era la protagonista de Fedora. Y Al Pacino siempre que iba a cualquier restaurante, fuera el mejor restaurante del mundo, pues él siempre tenía que pedir su hamburguesa poco hecha y patatas fritas, ¿no? Aunque no estuviera ni en la carta, ¿no? ¿Cómo va al mejor restaurante de Alemania y pide eso, ¿no? Sí, luego otra cosa sobre el libro es que el libro no hace falta. El otro día le preguntaba a alguien y me decía que no sabía quién era Billy Wilder, a una chica muy joven, y me quedé sorprendido. Pero el libro, aunque no quiera saber quién es Billy Wilder, yo creo que es un libro muy agradable. Es decir, no hace falta saber nada de él, o sea, al revés, es un libro para introducirte, para saber de historia del cine, y de historia de Europa, del mundo, de del siglo Europa, XX. del mundo, pero sobre todo para enamorarte del cine, de un cine distinto, enamorarte de este director,
para mucha gente joven descubrir unas películas muy diferentes y tener un punto de vista que hoy en día escasea, ¿no? El libro, es que además el libro se lee súper fácil, es que en serio, ¿eh? Sí, fíjate y las películas de Wilder se pueden ver, porque de hecho, cuando yo era pequeño, vi las películas de Wilder, pero costaba mucho más ver las películas de Wilder, porque bueno, ya había videoclubs, pero no estaban todas las películas, había que ver la tele, veías tal, no sé qué. Por ejemplo, Ariane la he visto hace poco, porque Ariane estaba muy mal distribuida y la he visto ahora 10 años o así. Pero claro, ahora es que están todas. Es decir, que te coges Filmin y ves y las ve y te haces una Bésame tonto. Yo la última que he visto es Bésame tonto otra vez y digo, pero es que, qué tío, ¿cómo escribía esto? O sea, es que por eso digo que si tú quieres conocer la historia de España, por ejemplo, mírate las películas de Berlanga. Si quieres conocer la historia del mundo, mírate las películas de Billy Wilder. Igual que si quieres conocer la historia, yo qué sé, del siglo XIX en España, pues mira, léete Galdós. Pero es que además lo estás haciendo disfrutando, ¿no? Y en todo caso, si no quieres conocer nada, aún así el libro te va a distraer y va a ser un libro bonito. Yo creo que Wilder es, de alguna manera, la continuidad del personaje de Zweig, ¿no? Zweig es el fin de siglo y la incomprensión total obviamente Zweig era más mayor que Wilder, la incomprensión total del nazismo, también emigra, obviamente se suicida, acaba suicidado. Pero yo creo que Wilder es más joven y toma otra opción, que es vamos a tapar este dolor en una creación artística súper enriquecedora y que a él le sirve para pasar sus traumas y a toda la humanidad le sirve también para pasar sus propios traumas y para descubrir unas obras de arte tremendas. Y no ya eso, sino que ¿cuál es la sensación que te ha quedado cuando has visto el apartamento? O sea, es que, ¿cómo te ha ampliado el cuerpo y el espíritu ver el apartamento, ¿no? O sea, el regalo que ha hecho Wilder a la humanidad. Por eso yo sigo pensando que alguien joven tiene que ver el apartamento, pero no por nada, ni por cultura ni por nada, porque digo, "Joder, es que ahí estás No, no, por aprendiendo un disfrute. montón". Claro, por disfrute y por formación del espíritu, ¿sabes? Por formación del espíritu. Por eso me sorprende tanto, macho, que se pierda porque parece que las películas de estas solo las vemos las que las vimos las vimos en su día. Yo el apartamento no había nacido cuando se hizo, es una película ya vieja, pero vamos, que la he visto. La vi en el cine la primera vez, pero la vería cuando tenía 20 años o así. Y claro, es que ahora están a tu disposición, las tienes en Filmin, en Amazon, en no sé qué, los tienes ahí y dices, y la gente no las conoce. Es una barbaridad, Adrián, es un desperdicio. La neomanía que dice Taleb, lo nuevo es lo mejor, lo nuevo es, ¿sabes? Y lo que sale en el cine y la última serie de Netflix. Lo nuevo siempre nos hemos atraído por eso, ¿no? Y no aplicamos el efecto Lindy para los libros, para las películas, para muchas cosas. Y bueno, pero yo creo que con el tiempo mucha gente se acaba dando cuenta y antes o después, cuando una vez se descubre a Wilder ya no hay marcha atrás. Ojalá, ojalá lo digo por la gente, a mí me da igual, a mí me da igual por Wilder, a Wilder le da igual porque ya está muerto y a mí también me da igual. Yo creo que es una cosa buena el haber visto y el haberse reído muchas veces con faldas y a lo loco. Pues muy bien, Salvador. Ha sido una conversación muy, muy distinta a las típicas que tenemos en el podcast y he disfrutado mucho. Gracias por haber venido. Nada, hombre, muchísimas gracias. Yo también me lo he pasado fenomenal. Para hablar de Wilder y todo esto, llámame. Para hablar de negocios, ya soy más reacio, pero para hablar de comedias y de cosas bonitas y de arte, como es Wilder, porque Wilder es un artista, y de libros, por supuesto, que ahora que toca verano hay que seguir disfrutando de los libros. Siempre que quieras, estoy aquí. Muchas gracias por invitarme. Sí, sí. En el siguiente podcast vamos a hablar de muchos libros, de tus libros favoritos. Venga, chao. Behind blue eyes